Hola niños, espero que estén bien hoy día, miércoles 12 de agosto. Hoy día vamos a tener una clase ya eh, y de todas formas muy importante. Vamos a conocer los objetivos que vamos a evaluar en esta prueba formativa, en esta evaluación formativa que ustedes van a tener que desarrollar la próxima semana. Yo hoy día se las voy a dar a conocer, les voy a explicar cómo deben ir haciéndola, de qué se trata, cuáles son los objetivos y los indicadores que yo necesito que ustedes lógicamente logren cumplir al finalizar esta evaluación, ¿ya? Así que vamos a poner mucha atención. Vamos a evaluar tres objetivos, que es los que hemos estado trabajando nosotros durante todos estos meses que hemos ido haciendo nuestras clases de forma online, ¿cierto? Tenemos el objetivo 4, el objetivo de aprendizaje 6 y el objetivo de aprendizaje 15, ¿ya? ¿Qué tienen, ¿De qué se trata cada uno de ellos? Lo más importante en lenguaje que vamos a evaluar esta vez es la profundización de la comprensión de textos, ¿ya? Nosotros trabajamos tres textos muy importantes estos meses, la noticia, el texto informativo y trabajamos también la escritura. También vimos cuentos, y lo que necesito para esta evaluación son los siguientes indicadores. Se los voy a leer acá. Los indicadores aparecen en esta parte, ¿ya? Comprender las narraciones leídas y los textos no literarios que nosotros trabajamos, en este caso la carta y el texto informativo. Describir, dibujar o recrear los lugares donde ocurren los relatos, en este caso el cuento. Explican por escrito similitudes que existen al menos con otros dos tipos de textos. Más adelante les voy a explicar de qué se trata esto. Explican oralmente o por escrito, en este caso por escrito, la información que han aprendido o descubierto de estos textos que nosotros vamos a leer. Aluden a información implícita o explícita del texto leído, comentando o escribiendo, en este caso lo vamos a escribir y vamos a extraer información. Recuerden lo implícito, ¿cierto? Y lo explícito, el concepto que aprendimos al comienzo de nuestras clases, en donde nosotros subrayábamos, íbamos al texto, descubríamos dónde estaba la información, ¿cierto? Y luego, finalmente, como indicador de evaluación, está escriben con letra clara, ¿ya? Obviamente clara y letra legible, sin faltas de ortografía, que también va a ser evaluado en esta prueba. Como instrucciones generales, tengo que primero lean atentamente la rúbrica antes de comenzar a trabajar. Antes de hacer todo esto, chicos, lo primero que deben hacer es esto. Van a ir a la última página y se van a encontrar con esta rúbrica. ¿Qué quiere decir una rúbrica? Van a aparecer los puntos según el ítem que yo voy a evaluar, por ejemplo, en este caso, ortografía y limpieza, coherencia en el texto, o sea, en lo que ustedes escriben, perdón, los criterios de comparación, finalidad, tema, síntesis, representación. Y luego acá los puntos. Si ustedes se dan cuenta, con 3 puntos está logrado. Si ustedes leen acá, leen bien, deben obviamente guiarse por la columna de lo logrado, ya que es lo que les va a generar más puntaje en esta prueba. Por ejemplo, si presentan una ortografía adecuada, respetan los signos de puntuación, los tildes, las mayúsculas, etcétera, van a obtener 3 puntos. Si yo me voy ahora a ortografía en no logrado, van a obtener solamente un punto. Si hay graves errores ortográficos, se salta coma, no existe puntuación, etc. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar la evaluación, vamos a leer súper bien la rúbrica para saber qué es lo que la tía va a evaluar con nivel logrado, suficiente y no logrado, ya según el puntaje de cada ítem. Vuelvo atrás. Esta prueba, chicos, dice, recuerda aquí, leer atentamente los textos que se presentan, ¿ya? Los vamos a leer más de una vez. Subraya lo leído a partir de la información que te será útil para desarrollar esta actividad, ¿ya? Una vez que entiendan los textos, comienza a completar los requerimientos que yo les voy a pedir. Cuando terminen de hacer el cuadro comparativo, dibujo una representación de lo más importante de cada uno. Les voy a explicar. Esta prueba, chicos, tiene 3 textos.
El número 1 es una noticia, ya, que sale acá. El texto número 2 es un artículo informativo, son textos muy breves, chicos, ¿ya? Y el texto número 3 es un cuento, que se llama Un animal sorprendente. Luego de eso, ustedes van a hacer la evaluación. ¿De qué se trata? Luego de haber leído los 3 textos, van a hacer este cuadro comparativo. Pongan mucha atención. Tenemos los 3 tipos de texto: cuento, artículo informativo y noticias, que fueron los 3 que leyeron anteriormente. Finalidad. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Para qué sirve? Características, etcétera. El cuento. ¿Cuál es la finalidad del cuento? ¿El cuento me quiere informar? ¿El cuento me quiere contar una historia? ¿El cuento me quiere explicar una información desconocida? ¿El cuento me quiere explicar, etcétera? Lo tienen que hacer con los 3. ¿Cuál es la finalidad de la noticia? ¿Cuál es la finalidad del artículo informativo y del cuento? En estos espacios que salen acá, ¿ya? Pueden incluir incluso una característica. Si quieren poner, por ejemplo, el artículo informativo, la finalidad es tanto porque sus características principales son. También está bien y obviamente suma puntaje a lo que les va a ser evaluado. Luego dice tema. Menciona en una frase la idea central de cada texto. El cuento que ustedes leyeron. Menciona en una frase o de una breve idea de qué se trataba. Brevemente, el artículo informativo que leyeron acá, ¿de qué se trataba? Y la noticia, ¿de qué se trataba? El tema, ¿ya? No es necesario que se expandan ahí porque no va enfocado ese ítem a esto. El ítem tema, el que está aquí, va enfocado simplemente a que ustedes en breves palabras me digan de qué se trataba. Por ejemplo, el cuento se trataba de, no sé, voy a hablar de los 3 chanchitos. El cuento de los 3 chanchitos se trataba de unos niños desobedientes que construían casas. Listo. A eso voy, nada más. Luego, en el siguiente punto, síntesis. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se centren. Van a resumir con sus palabras el texto, recopilando lo más importante. Por ejemplo, dónde ocurrió, qué personajes tiene, en el caso del cuento, todos los datos relevantes. Y acá, ustedes lo que deben hacer, chicos, es ir al texto, subrayar, ¿ya? Aquí es donde vamos a evaluar el indicador que sería referido acerca de extraer información implícita, ¿cierto? Luego, en el siguiente punto de nuestro trabajo, vamos a hacer representación. Y aquí simplemente ustedes van a dibujar aspectos importantes de lo que leyeron. Por ejemplo, en el cuento dibujan algo que se le haya quedado del cuento. Del artículo informativo, un dibujo. De la noticia, un dibujo. Y eso es simplemente todo lo que deben hacer el día de hoy en su evaluación. Recuerden que la evaluación, como les comenté, va a ser entregada en papel. Ya tienen que esperar simplemente que les demos el llamado para que este sea retirado en el colegio. Los invito, niños, a que ustedes se motiven con esto, lo hagan, pongan a prueba sus conocimientos y también los papás que obviamente los apoyen y los motiven.